Hola, te damos la bienvenida a esta transmisión originada desde el Ministerio Verdad y Vida, sede Centro, en la ciudad de Medellín, Colombia. Te invitamos a disponer de este tiempo para aprender juntos de la palabra de Dios. Prepara un espacio libre de ruidos o distracciones. Ten disponible tu Biblia, libreta de apuntes, lapicero y tu mejor actitud. Y no olvides compartir esta transmisión para que el mensaje llegue a muchas personas. Encuéntranos en Facebook y YouTube. Activa la campanita de notificaciones para que estés enterado de cada una de nuestras publicaciones, que creemos será de mucha edificación para tu vida. Dios te bendiga. Bueno, Apocalipsis capítulo 1, versículos 17 hasta el 20. Dice así, capítulo 1, versículos 17 hasta el 20. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Amén. Así que, mis hermanos, pensemos en lo siguiente. Hay mucha película de ciencia ficción, y en esa ciencia ficción se nos presentan cosas que son irreales, pero que a la larga, con el tiempo, son avances científicos, aunque aparezcan en la literatura y aunque aparezcan en lo que tienen que ver con las películas. Por ejemplo, una de todas estas películas de ciencia ficción, Frankenstein. ¿Quién era Frankenstein? Un cadáver, ¿cierto? Y el hombre se inventó a partir de una serie de cuerpos, de partes de lo que era un cadáver, se inventa un ser humano y sale Frankenstein. Esa es la historia, ¿sí o no? Eso hace parte de la ciencia ficción, y es verdad. Mucho de la ciencia ficción, por ejemplo, estos celulares que salieron de ciencia ficción en películas, hoy son una realidad. El GPS es una de las armas que tenían los Estados Unidos en los inicios de la Guerra Fría para calcular y mirar dónde estaba el enemigo y ver su desplazamiento. Hoy está a merced de todos nosotros, la tenemos todos nosotros. Y usted le coloca el GPS y sabe si se lo robaron y por dónde va eso. Todo ese tipo de cosas de ciencia ficción son una realidad a la larga. Aquí en este capítulo vamos a mirar algo que tiene que ver con crionizarse. Crionizarse, ¿qué es crionizarse? Crionizarse, si lo miro desde el punto de vista apocalíptico o apocalipsis, crionizarse es el congelamiento del alma, el alma congelada. Usted se imagina en su nevera pescado congelado durante 3, 4 años o 5 años. Eso no se daña, eso se conservan los alimentos. Entonces, resulta que la ciencia ficción ha creado todas estas cosas y a la final se hacen. La criogenia es la técnica de conservar pacientes muertos con la esperanza de que la tecnología del futuro permita revivirlos. Eso es la criogenia. Apocalipsis en general, la Biblia nos enseña que en unos años no muy lejanos ni tampoco muchos, todos los muertos volveremos a la vida. ¿El alma está congelada? No, no está congelada. ¿El cuerpo está congelado? No, está muerto, muerto. Nadie que se muera sabe algo allá de acá, ni de allá regresa acá.
ni sabe que de qué se murió, no es consciente porque es muerte, y la muerte es eso. Y solo resucitaremos cuando Jesús retorne. Así que esas ideas de que murió y que fue al cielo y que murió y que descendió al infierno y que resucitó y todo esto son experiencias personales, no doctrinales. Y esas experiencias personales se respetan, pero en cuanto a la doctrina no existe una cosa de esas. El único que murió fue al Hades y resucitó fue Jesús. De resto, las otras resurrecciones que ha habido en la Escritura, Lázaro, Dorcas, Tabita y el del Antiguo Testamento, fueron restauraciones a la vida, pero volvieron a morir. Volvieron a la vida, pero volvieron a morir. En cambio, Jesús resucitó y nunca más volverá a morir. Y eso será lo que sucederá con nosotros. Entonces, en la Biblia ya me habla a mí de la no criogenia, sino de esta ciencia ficción que han creado los literatos, el cine, pero me dice que sí lo va a hacer pero Dios. La vida será restaurada otra vez a este cuerpo, a esta alma, pero de una manera ya espiritual, totalmente distinta a la naturaleza, y nos va a permitir de esa manera, pues, tener la comunión con el Señor cara a cara. Así que es importante considerar la muerte en nuestra vida de una forma muy distinta a como siempre la consideramos. El terror y el miedo. Y lo lamentable es que en nuestra cultura, aunque uno por ahí leyendo poco a poco se ha dado cuenta que hay culturas donde enseñan acerca de la muerte, como aquí, que la cultura nuestra es celébrele los 15 años a la quinceañera, celébrele cada año a la persona su cumpleaños, celebre el matrimonio. Y hay culturas donde hablan de la muerte y la empiezan a ver como algo normal en la vida y por eso no causa tanto estrago, tanto dolor. Si tuviéramos ese concepto socialmente sería muy bueno, pero eso no lo vamos a tener. Pero ya como seres cristianos sí debemos de tener un concepto de la muerte mucho más distinto al que generalmente tiene todo el mundo y al que se nos ha inculcado desde que somos pequeños. Mirar la muerte como el paso para ver a Jesús. Mirar la muerte como el paso de transición que debe de haber para estar eternamente con Él. Si lo miramos desde ese punto de vista, pues va a ser mucho mejor. ¿Por qué? Porque es lo que todos queremos en este momento. Queremos estar en la presencia de Dios, ¿sí o no? Y el paso que nos da el Señor es la muerte. No hay otro, es morir. Y queremos estar con el Señor, ¿sí o no? Pero vaya que se enferme, a ver si no le da miedo morirse. ¿Sí o no? Nos da miedo morirnos. Uy, buscamos el médico, buscamos la ayuda a todo el mundo para que nos alivie. Entonces, lo que plantea y quiero plantearles en este pasaje es: dejemos el miedo a la muerte. Dejemos el miedo a la muerte, porque es importante vivir considerando la muerte, porque así decidiríamos de forma diferente en lugar de sobrevivir y existir. Es decir, en este momento, como no consideramos la muerte en nuestra vida, entonces lo que queremos es sobrevivir y existir, no más. ¿Qué voy a comer mañana? ¿Qué voy a vestir? ¿Qué voy a hacer? Pero no miramos cómo voy a pasar al otro lado. Si empezamos a mirar eso en nuestra vida, entonces vamos a tomar en consideración la muerte. Si sabemos que vamos a morir, entonces, ¿qué estamos haciendo al respecto? ¿Cómo vamos a pasar al otro lado? Del otro lado no hay retorno, no hay tiquete de regreso. Nos estamos preparando. Así que Jesús vivió preparado para la muerte, mientras nosotros vivimos preparándonos para unas vacaciones, ¿cierto? Pues pensamos en las vacaciones, pensamos en salir a descansar, pensamos a dónde vamos a ir, cuánto tenemos y todo ese cuento. No, está bien pensar en eso, pero piensen en estas vacaciones eternas, no tienen retorno. ¿Cómo vamos a estar allá? El Apocalipsis nos revela a Jesús resucitado. Nos revela a Jesús que toma las llaves, así como está la imagen allá. Aquí está la imagen también de Jesús. El versículo 18 dice: y tengo las llaves de la muerte y el Hades.
Y el tener la imagen, esa imagen de Jesús allí en Apocalipsis con las llaves de la muerte y del Hades, implica que yo puedo estar tranquilo, que puedo estar seguro que cuando yo muera, el Hades no me va a retener en la profundidad. ¿A dónde van los muertos? Así dice una canción, ¿cierto? ¿A dónde van? Al Hades. Pues lo que uno logra entender es que van al Hades. ¿A dónde fue Jesús cuando murió? Al Hades. Al Hades, bajó al Hades. Algunas Biblias lo traducen como infierno, no, pero es Hades. Y él estuvo allá durante 3 días. No, no es el lugar de reposo, es el lugar de los difuntos, de los muertos, buenos y malos. Todos llegaron allá. Jesús llegó allá, donde están todos los asesinos, y los asesinos no, los que no quisieron a Jesús y los que quisieron a Jesús. Y más que querer a Jesús, los que quisieron la palabra del Señor, porque en ese momento de Jesús no se sabía nada. Entonces todos llegaron allá. Lo que uno logra entender bíblicamente es que todos vamos para el Hades. Es un lugar donde vamos a estar todos. Allá estuvo Jesús durante 3 días. Dice Jesús en el Evangelio que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Las puertas del lugar donde están los muertos no va a dominar sobre la iglesia. Y el libro de Hechos toma en el capítulo 2 lo que dice el Salmo 16, cuando David dice: no dejarás que mi cuerpo vea corrupción. Y Pedro lo aplica inmediatamente a Jesús. Jesús fue el cuerpo muerto de él, del Dios vivo, murió y fue puesto en el Hades. Y dice: no lo pudo retener el Hades. Cuando se ve la figura de Jesús con las llaves de la muerte y el Hades, quiere decir, el Hades no lo retuvo. Las puertas del Hades no pueden prevalecer ¿contra quién? Contra la iglesia. Jesús resucitó, queriendo decir, he triunfado. El Hades no puede retener a ningún muerto, sea bueno o sea malo. Desde ese punto de vista teológico, la muerte debe de ser mirada como algo que, bueno, vamos a entrar a hablar con el Señor Jesús cara a cara. Entonces yo no puedo sentir miedo a la soledad, no puedo sentir miedo a este tipo de cosas. Jesús es el que nos está mostrando eso. La imagen de Jesús con las llaves del Hades y del infierno es la imagen que aparece en Hebreos. No recuerdo el capítulo, creo que es capítulo 2 o 4, donde dice que Jesús tomó las llaves que tenía el diablo tenía las llaves de la muerte. Y toma las llaves con su resurrección. Es una figura que muestra la muerte no va a controlar a nadie. Hasta el momento en que Jesús muere, el Hades retenía todos los muertos. Apocalipsis finaliza diciendo: el Hades entregó todos sus muertos, para mostrar que el que triunfó sobre la muerte es Jesús. Entonces, cuando lleguemos a morir, nuestra vida no va a quedar confinada en el más allá. Nuestra vida no va a quedar destruida, como dicen los testigos de Jehová. Nuestra vida va a tomar otra forma para estar cara a cara con el Señor Jesús eternamente. Cuando Juan está en la isla de Patmos, él no tiene miedo a la soledad. Juan está desterrado. Era un domingo de culto, como un día de hoy, un día de culto. Ustedes tuvieron alabanza acá hoy, ¿cierto? ¿Sí? ¿Tienen predicación de la palabra de Dios en ese momento? Imagínense que Juan, desterrado, no tenía alabanza, no tenía culto, no tenía nadie quien lo dirigiera ni le tomara la ofrenda. Se quedó con esa ofrenda ahí en el bolsillo. No tenía un pastor que le predicara. No tenía un templo como lo tenemos nosotros. Y a pesar de eso, ese día domingo Juan no se quedó sin culto. Tuvo un culto maravilloso en su soledad y en su comunión con Dios. Lo visitó el Espíritu el día del Señor y él
oyó la voz del Espíritu. Eso es tremendo, hermanos amados. Y el hombre participó de ese culto. Un culto maravilloso que lo lleva a escribir 22 capítulos. ¿Usted se imagina ese culto? 22 capítulos que escribe este hombre. Un día de soledad donde nadie había ido porque estaba desterrado. Y tremendo culto el que tuvo, sin necesidad de alabanza, de un predicador, de pantallas. Así que la situación que vivía Juan no lastimó su fe. Estoy solo, no tengo templo, no tengo quien me predique. No lastimó su fe, seguía su fe intacta, escuchó la voz de Dios. De igual manera, hermanos amados, a nosotros las circunstancias, malas o buenas, no definen nuestra vida espiritual. Eso no nos puede definir si tengo o no tengo. Lo que me define mi vida espiritual es mi fe en Cristo. Si tiene y no tiene, hermano amado, si está enfermo o no está enfermo, si es prosperado o no es prosperado, no nos puede definir mi relación con el Señor. La crisis, no. La abundancia, no. Mi relación con el Señor es algo distinto, independiente a todo eso. Si tengo o no tengo culto, si tengo o no tengo dónde ir, si tengo o no tengo bienestar, si tengo o no tengo salud, no me puede definir mi relación con Dios. Tengo que escuchar la voz de Dios por encima de todas estas circunstancias, buenas o malas. Así que mi vida me la define, es la palabra de Dios, no las circunstancias. Y el culto que vivió Juan no estaba asociado a un templo, no. Estaba solo, donde había animales, alacranes, era una isla volcánica. Estaba asociado su vida con la presencia del Señor, solamente con eso. Donde estemos, nuestra vida es comunicada con la presencia del Señor. Por eso, hermanos amados, iglesia, todo momento que vivimos debe estar asociado con la presencia de Dios, no con las circunstancias que vivimos. Las circunstancias no me definen a mí la vida a mí me la define la palabra de Dios. ¿Lo puede definir así en su vida Dios a usted? ¿Que su palabra lo define, no las circunstancias? En estos momentos de incertidumbre, hermanos amados, que vivimos en nuestra Colombia, porque hay una incertidumbre impresionante con todo. En estos momentos de disminución de la fe, en vez de la fe aumentar, disminuye, en vez de multiplicarse, se resta, de escasez de recursos, porque hay escasez de recursos. Todo cambió de 1 kilo que valía 1,000 pesos, cambió a valer 200,000 pesos. De enfermedades, de desempleo, de muerte, incluso de poca asistencia a los templos. Esto nos desanima, hermanos amados, le pregunto. ¿Lo desanima a usted? Eso no nos puede desanimar. Si está sin empleo, no lo puede desanimar. Si tiene crisis, no lo puede desanimar. Eso no lo define a usted como cristiano, lo define a usted es la palabra de Dios, su comunión con Dios, la presencia de Dios es lo que lo define. Jesús lo fue todo para Juan, lo mismo debe de ser para nosotros. A pesar de la tristeza, a pesar de los miedos, a pesar de los inciertos que tenemos, estamos pasando vacaciones colectivas, y cuando hay vacaciones colectivas quiere decir que la empresa está cerrada prácticamente, que no hay trabajo. Esas vacaciones forzadas, estar desempleado, estar enfermo, con deseos truncados y con desestabilización por todo lo que pasa, nuestro culto con Jesús se hace posible porque lo que nos pasa no agotan las posibilidades de Dios. Escúcheme, lo que nos pase no agota las posibilidades de Dios. Y estas situaciones están asociadas con la presencia de Dios en mi vida. Todo lo que me pase está asociado con Dios, y esas cosas que me pasan, buenas o malas, no agotan todas las probabilidades de Dios con mi vida. Así como llegó el Espíritu Santo a aquel momento donde estaba Juan, así mismo ha llegado a nosotros y desde hace mucho rato.
solo que hay unos que divagan y no se dan cuenta, no han aterrizado. Él vino a consolarnos en medio de las angustias y a guiarnos para no pecar. Y siempre lo diré cuando logro entender en Romanos que el Espíritu nos guía para no pecar. Me fascina eso. La gran mayoría de la gente dice: Espíritu Santo, guíame para tomar esta decisión. Espíritu Santo, guíame a ver si tomo esta agua o no tomo agua. La mejor de las definiciones del Espíritu es que me guía a no pecar. Está bien decirle al Señor: Señor, guíame para tomar estas decisiones. Sí, eso es verdad, Él nos guía a toda verdad. Pero la mejor es que nos guía a no pecar. En medio de todas las crisis, Dios nos dejará sentir su forma de actuar. Y es ser sensibles a eso. Él y Jesús siempre nos han tomado de la mano, tanto en lo bueno como en las malas cosas. Así como Juan oyó y vio lo que el Señor le mostraba, celebró el culto. De igual manera, en una iglesia que pasa por tribulaciones, en una iglesia que pasa por situaciones difíciles, puede usted estar pasando por cosas complicadas en este momento, nunca le faltará el culto, nunca le va a faltar, porque usted tiene al Maestro de la verdad, al Espíritu que fue allá a la isla de Patmos. Es el mismo Espíritu que tenemos, al Maestro de la verdad y al Espíritu Santo, el Maestro de la verdad, Jesús, y al Espíritu que nos dirige. Así que podemos perder el miedo a esto, a estar solos, el miedo a que si tenemos abundancia o escasez, no nos va a definir eso. ¿O quiénes de los que aquí están en su experiencia cristiana, cuando fueron muy fieles al Señor, pero cuando el Señor permitió que eso se les quitara, fueron ya personas que dijeron: no quiero nada con la iglesia, no quiero nada con Dios? Posiblemente mucha gente esté así, en esas condiciones, que Dios les dio y ya no tienen nada, que lo perdieron y decidieron decir: no quiero nada con ese Dios. Eso no nos define la vida cristiana, lo que tengamos o no tengamos. Me define eso, mi relación con el Señor, precisamente que Dios no agota sus posibilidades para conmigo, tenga o no tenga. Lo otro que podemos ver es que podemos perder el miedo a morir. Podemos perder el miedo a morir, porque es que la pareja que aparece acá, y aquí en el versículo 18: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y el Hades. La muerte y el Hades es una pareja inseparable a lo largo de todo Apocalipsis. Esa es una pareja inseparable. Esa pareja, hermanos amados, es una pareja mortífera. Aparece por allá en el capítulo 6, en uno de los jinetes, y el que va montado en el caballo va con una balanza inflando todos los precios de la economía, la inflación. Arriba se montó. Y eso va causando una desgracia impresionante, empezando con el primer jinete, que viene con un arco, triunfando, imponiendo a la fuerza. Luego viene una espada guerra. En el cuarto jinete aparece la balanza y aparece la pareja mortífera. Creo que es en el cuarto. Miremos de una vez para no cometer aquí un error. En el cuarto sello, sí, cuarto sello. Y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía un nombre: Muerte y el Hades. Y le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Si el cuarto jinete lleva una estela de desgracia, y aparece aquí la pareja mortífera, Muerte y Hades. Les seguía.
La muerte la produce la guerra, la muerte la produce el hambre, la muerte la produce la peste. Gobiernos que no patrocinan la salud, gobiernos que no patrocinan los adelantos científicos para colocar vacunas contra cosas, para darle el bienestar a la salud, el bienestar a la gente, son esos jinetes. Y eso produce muerte. El hambre produce muerte, la inflación produce muerte. La canasta familiar está arriba. Lo que nos ganamos en este momento no alcanza para nada. Eso produce muerte, desestabilización, produce angustia. ¿Qué vamos a hacer? Produce desespero, violencia y muerte porque nadie o muchos no pueden trabajar. Y entonces, ¿qué? Violencia, asesinato, secuestro, chantaje para encontrar la plata como sea. La muerte está ahí. Y su pareja mortífera, el Hades. El Hades va recogiendo y metiendo allá a lo bulto, así tirando allá a los muertos. Es la pareja más mortífera que uno pueda encontrar aquí en la Escritura, en este pasaje. Por eso perderle el miedo a la muerte es algo que debemos de tener presente. El Hades aquí no significa infierno, no. El Hades no significa sepulcro. No, el Hades significa el estado de la existencia sin cuerpo. Es allá donde vamos a estar todos hasta que Jesús retorne. Y de allá todos vamos a resucitar, unos para muerte y otros para vida eterna. Así que se refiere al estado de muerte que resulta cuando cesa la vida. Y Jesús estuvo en ese lugar, como les dije al comienzo, pero resucitó y por eso tiene las llaves de la muerte y del Hades. Por eso trato de pensar, yo mismo trato de pensar, no me da miedo la muerte. Es la transición para ver a Jesús. Lo que a mí personalmente, se los confieso, me da miedo, como de pronto a la gran mayoría, es sufrir. El tipo de muerte que me cause dolor, el tipo de muerte que sea, pero que no me cause dolor. Pero pasar a la presencia del Señor, deseo verlo así siempre bien, deseo verlo bien, porque es el estado por el cual nos vamos a acercar a ver al Señor, a no ser que Él llegue antes. Y a la gran mayoría le gustaría que viniera antes para no pasar por la muerte, ¿cierto? Pero no, hermanos, olvídese de eso porque Pablo dijo lo mismo. Y mire todo lo que ha pasado y siempre le mocharon la cabeza. Aquí entonces, hermanos amados, es importante vivir considerando la muerte para que tomemos decisiones diferentes, en lugar de sobrevivir y existir. Es que la verdad, hermanos amados, tenemos tantos rostros desfigurados de Jesús que nos ha hecho olvidar que Jesús es el primogénito de la muerte. Jesús fue el primero en resucitar. Y si fue el primero en resucitar, nosotros también vamos a resucitar. No importa, hermano amado, si usted muere por serle fiel al Señor Jesús. Él dice, vas a resucitar. Jesús, encontramos acá, nos muestra el sepulcro vacío y una muerte sin aguijón, como dice Pablo. La muerte, el aguijón, ya no tiene aguijón. La muerte, con la resurrección de Jesús, cuando Jesús pisa la cabeza de la serpiente y resucita, la muerte quedó como una serpiente a la que le han sacado los colmillos venenosos. No nos hace nada. La muerte se ha metido por nuestras ventanas, toma a los orgullosos y los lleva de la mano hacia el Hades. Eso es lo que hace la muerte con una persona, que su circunstancia es lo que le mide la relación con el Señor. A nosotros no nos miden las circunstancias la relación con el Señor, ¿o sí? No. Lo mide. ¿Qué es lo que nos mide nuestra relación con el Señor? La fe, ¿qué más? Que Dios no agota sus probabilidades y posibilidades con nosotros en medio de todas las circunstancias. La comunión.
el escuchar a Dios en medio de todas las cosas. Así que la muerte sí tiene un apetito feroz y devora su comida con las dos manos. Es como está hambrienta y la devora de esa manera. Pero esta pareja devoradora de sus víctimas, Dios la ha devorado con el poder de la resurrección de Jesús. Si perdemos el miedo a la muerte, viviremos cultos gloriosos. Si perdemos el miedo a la soledad, cantaremos baladas a Jesús. A mí me fascina Apocalipsis porque tiene más o menos 14 trabajos musicales inéditos. Yo no sé, Shakira debió haber mirado aquí también porque cada rato saca canciones. Aquí hay canciones y canciones y canciones y la iglesia no las canta. Si nosotros miramos la muerte de esa manera, que es pasar a ver a Jesús, entonaríamos el primer canto que está aquí en Apocalipsis, que dice en el capítulo 1, versículo 5, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es el primer canto que hay, es un canto del cielo, no se lo inventa nadie. Si nosotros conociéramos al Señor Jesús y cada día lo vamos a conocer mejor, nuestros cultos van a ser mucho mejores, porque expresan todo lo que conocemos del Señor. Él nos va a permitir conocerlo mucho más allá. Y vamos a traer nuestro listado de peticiones, pero también vamos a tener un corazón que es para adorar, un corazón que no va a tener reparo en quedarse ratos y ratos adorando al Señor, aún en silencio. Qué envidia que Juan tuviera esa visita. A mí me da envidia, no de la mala, sino de la buena. Envidia que fue visitado por el Espíritu Santo. ¿A quién no le habría caído bien semejante visita en tiempos de pandemia? Dígame. ¿Ah? A mí me visitó el Espíritu en tiempos de pandemia, nos visitó el Espíritu en tiempos de pandemia. Yo no me quedé en la virtualidad, yo vengo a la iglesia. El Espíritu también va en la virtualidad, pero también ve el corazón de la gente que se queda en la virtualidad. En estos días conversando con alguien, pues yo no sabía por qué no sabía que no estaban viniendo a la iglesia. Me decían que sí estaban viniendo a la iglesia. Y en una conversación ahí, zafaditos, sin darse cuenta, nos contaron qué era lo que estaban haciendo. Ay, pastor, yo vi el domingo en la mañana, ahí mirando los canales, estaba mirando enlaces, y después pasé a mirar allá en el Canal 1, a los de Bogotá y todo ese cuento. Uy, pastor, pero eso, comenzaron a decirme un montón de cosas. Ahí es donde nosotros vemos el culto. Y pueden venir a la iglesia, no hay ningún problema, están sanos, se pusieron las 4 vacunas, todo el cuento. Y entonces dice uno, ven María, entonces aquí no hay nada que hacer. Juan le cogió la comba al palo, se la cogió. Porque, hermanos, perderle el miedo a la soledad, perderle el miedo a morir, la comba al palo o la clave es oír antes que ver. Oír antes que ver. Su clave es oír antes que ver. Bienaventurado el que toma a pecho el evangelio del Apocalipsis, porque da esperanza en la desesperanza. Juan dice, después de oír, primero oyó, el ejercicio de escuchar. Dice después, miré. Y cuando él miró, la voz que estaba hablando con él volteó a mirar. Usted se imagina, como dice él, y escuché una voz como de trompeta y volteé a mirar la voz. Y lo que ve es una figura estrambóticamente hermosa. Y es lo que dice Apocalipsis 12. Me volví para ver, en el capítulo 1, para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Cuando Juan oyó, él miró. Él no miró para oír. La clave es oír y luego ver. Y él voltea y mira y ve 7 candeleros. ¿Y qué son los 7 candeleros? Las 7 iglesias.
Ve 7 iglesias y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y cuando vio eso, el tipo se desmayó. No fue capaz de aguantar tal visión. Y es que ante la presencia del Señor, hermanos amados, de esa manera nadie resiste. Y ver una cosa de estas tan estrambóticamente hermosa, que le hable y le salga una espada que le llegue a usted a los ojos, que lo esté mirando y esté con una llama de fuego haciendo un escaneo del corazón, que le esté mostrando la palabra y le diga, usted no la está cumpliendo. ¿Quién no cae frente a él? Cae muerto de una vez. Pero acá nos está mostrando no le tengan miedo, escuche y vea. Esa es la clave, es cogerle la comba al palo. Oír y luego mirar es la clave para poder perderle los miedos a la soledad y a morir. Pero sin haber oído es tan peligroso, sin haber escuchado la palabra de Dios es tan peligroso como practicar paracaidismo sin paracaídas. O tirarse con un paracaídas que ya ha fallado. ¿Usted qué haría eso? ¿Lo haría? Tírese de acá, pero este paracaídas no funcionó. No, nadie se tira. Uno tiene que oír. La clave en este asunto es oír la palabra del Señor para luego poder ver. Y eso fue. Él no tenía templo. Juan no tenía templo, no tenía alabanza, no tenía absolutamente nada allí. No tenía quien le recogiera la ofrenda, nada. Pero él oyó la voz de Dios. En las buenas y en las malas, escuchar la voz de Dios nos va a permitir perderle miedo a todo lo que pueda suceder a nuestro alrededor. Así que seguir la clave, oír y luego ver, nos hará tomar a pecho la Biblia. Y pasaremos de la teoría a la práctica del Evangelio de la esperanza en medio de las tribulaciones. Porque Apocalipsis no es una historia, por favor, Apocalipsis no es una historia futurista, Apocalipsis no es una historia para 50 años allá, Apocalipsis no es una historia para 200.000, 350 años más allá en el futuro, no, porque si eso fuera así, nunca se hubiera realizado lo que aquí está. Apocalipsis es para que usted entienda que debe de vivir poniendo la fe en el Señor Jesús a pesar de todas las circunstancias buenas o malas, que no la pierda. Apocalipsis es para darnos fortaleza en medio de las dificultades, no es para hablarnos del futuro, no. Apocalipsis es un género literario y abarca un género que se llama escatología, que está a lo largo de todo Apocalipsis, pero su centro no es el futuro, aunque nos habla del futuro. Capítulo 19, 20, 21 y 22, completamente futuro. Pero del resto, capítulo 1 hasta el 18, nos habla de la actualidad, nos habla cómo usted como cristiano tiene que comportarse en medio de todas las circunstancias donde le dañen la fe, donde le dé miedo a usted enfrentarse a unas circunstancias de gobiernos que quieran acallar su voz porque usted es cristiano evangélico. Y le dice, oiga y vea, esa es la clave del asunto. Así que hoy más que nunca necesitamos oír la palabra de Dios para ver al verdadero Jesús, no al Jesús desfigurado que se nos presenta, no al Jesús maquillado, no al Jesús del tedio religioso que enseña un montón de cosas que no son las imágenes reales de Jesús, un montón de imágenes que circulan a través de todas sus redes sociales, a través de todas las predicaciones en todos los medios de radio, de televisión, de un montón de ideas que existen dentro de la iglesia de un Jesús que está maquillado, que no es el real. Jesús aquí se presenta como es, resucitó, tiene el dominio de la muerte y usted puede morirse tranquilo de que va a resucitar, tiene el seguro de vida, va a resucitar, no se va a quedar por allá confinado y va a tener una vida mejor que la que tenemos en este momento. Así que una iglesia que escucha a Jesús resucitado está capacitada para vivir el mensaje del resucitado que está aquí en esta escritura, a tomar a pecho su palabra,
a evangelizar cueste lo que cueste, a no rendirse ante los atropellos, ante el sufrimiento, ante lo que se avecina, porque se nos van a avecinar muchas cosas graves. Así que si seguimos viendo antes que oír, vamos a claudicar ante los problemas. Vamos a sucumbir ante la desinformación de la fe que existe. Hay mucha desinformación de la fe. Que el pastor Javier dijo esto, pero allí en Enlace dicen esto, que allí aquel pastor me dijo esto, pero que yo crecí siendo enseñado con ese concepto. Hermano, no me importa. Escuche a Dios en la Escritura y lea con inteligencia. Lea tratando de ver. Cuando usted lee una novela, usted empieza a mirar bien cómo es y cuál es la idea que se va a trabajar. Cuando usted comienza a ver una serie en televisión o en las plataformas, usted desde el comienzo sabe qué es lo que se va a plantear. ¿Por qué es tan difícil el texto sagrado? ¿Por qué? Entonces coja una versión más moderna, donde entienda mejor, donde no sea un lenguaje tan viejo. Pero no tiene la disculpa de decir, es que allí me enseñaron. No, ¿qué ve usted ahí en la palabra del Señor? Y no ponga a los pastores a pelear y que este dijo, que aquel no dijo, que yo no voy a seguirlo a usted, que yo voy a seguir a este. No, 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 no. Siga a Jesús, por favor. Siga a Jesús. Escucha a Jesús. A la final, esos cristianos sí son un peligro, esos que miran antes de oír y se constituyen en un anticristo, desfigurando a Cristo, tal como lo muestra la iglesia. Así que, mis hermanos, una iglesia que escucha a Jesús está capacitada para tomar a pecho la Biblia, salir adelante ante los atropellos. Hoy, como la iglesia en Apocalipsis, hay evangélicos, o hay conmigo evangélicos, que afrontamos dificultades de fe y escasez de esperanza. Pero nosotros tenemos que ser una antorcha frente a esta gente que tiene la escasez de fe, que tiene la escasez o dificultades de la fe, porque si no, esa gente va a sucumbir ante la muerte y el Hades, esa pareja mortífera que lo que está esperando es que usted caiga en su fe y meterlo allá. Otros hermanos amados comprometen sus vidas cristianas por dinero y van a caer en las redes del pecado, porque les mide es la circunstancia y no la relación con el Señor. Hay cristianos angustiados y como predican a un Jesús mutilado y desfigurado, no tienen esperanza de nada prácticamente. Así que, hermanos, si vemos sin haber escuchado, nos jactamos de valernos por nosotros mismos, en vez de quebrantarnos y caer frente a ese resucitado. Juan oyó y luego volteó a mirar y cayó, no pudo. Frente a Dios, lo único que tenemos que hacer es caer rendidos para que mengüe mi persona y crezca Jesús. Perdámosle el miedo a la muerte. Perdámosle el miedo a la muerte realmente. Hay una película que es viejísima y usted la puede encontrar en YouTube. No me acuerdo cómo se llama. Es de Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock. Algunos vimos muchas películas de él, de Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock. Hitchcock. Búsquela, y esa película es muy buena porque cuenta en relación a la muerte que hemos estado mirando, el miedo a perderle a la muerte. Cuenta la historia de una mujer que estaba en la cárcel por haber cometido un asesinato.
Y allá en la cárcel conoció a un prisionero, y ese prisionero era el hombre de los más ancianos que había, que tenía la responsabilidad de enterrar a todos los que morían. ¿Qué hizo la mujer? Lo sobornó. ¿Para qué? Para que le ayudara a escapar. ¿Cómo era el plan? Que con el próximo muerto que apareciera, ella se iba a poner dentro del ataúd junto al cadáver. Y el día después del sepelio, del entierro o de donde le colocaran allá la bóveda, el féretro del ataúd, pues el enterrador iba a regresar para sacarla. Ese fue el plan y bueno, se acordó todo así. Y todo sucedió como lo habían planificado hasta que la espera de su regreso tardó tanto que ella se desesperó ahí, preocupada, prendió un fosforito dentro de la caja del ataúd y miró al cadáver y encontró que era el enterrador que había muerto. Dios mío, ella cometió el error de confiar en el hombre equivocado. Tenemos que confiar en el hombre indicado, no en el Cristo maquillado y desfigurado que se nos presentan. No, el Cristo que está en la Escritura. Así como nosotros cometemos el error de vivir preparando nuestras vacaciones, que no es un error, sí, prepárelas, prepare su descanso, prepare sus vacaciones, también preparémonos para el momento de morir. No nos estamos preparando para la muerte, no nos preparamos para ese viaje sin retorno. Si estamos listos para la muerte, no tendremos pavor de la muerte. Así que el congelamiento del alma o crionizarse, hermanos amados, es un esfuerzo infructuoso del ser humano para devolverle la vida a estos cuerpos que están congelados, ¿no? Ciencia ficción, sí, en la Biblia hay ciencia ficción. Los muertos así se los haya comido un tiburón, se los haya devorado el fuego, esté ya en polvo tirado allá en el mar, como sea, todos vamos a resucitar. Y eso es ciencia ficción real, espiritual. Resucitaremos. Y esa es nuestra ventaja, hermanos amados. Nosotros resucitaremos para vida eterna, porque hay muchos que no resucitarán para vida eterna. Así que la vida a los muertos solo se la da Jesús cuando retorne, cuando aparezcan las nubes, no una crionización o congelamiento de un cuerpo. En definitiva, hermanos, aprendamos a escuchar a Jesús. Incline su rostro y dígale al Señor que le ayude a escuchar a Jesús, que le ayude a escuchar, que la clave es escuchar antes que mirar. Que la clave, que es escuchar a Dios, nos ayude a dejar los miedos a la soledad, los miedos a morir. La clave, Señor, es oírte antes que verte. Entender, Señor, que las circunstancias no me definen mi vida cristiana y mi relación contigo, sino que tú no agotas las probabilidades para conmigo, cualquiera sea la circunstancia. Ayúdame, Señor, a perder los miedos a la soledad y de morir y disfrutar del culto a ti, Señor. Aún no tenga nada, aún esté enfermo, aún, Señor, no tenga lo suficiente para vivir, para levantarme, para apoyarme, Señor. Disfrutar del culto, disfrutar de tu presencia y oír tu voz. Así las circunstancias me quieran avasallar, estropear, disfrutar tu culto como Juan lo disfrutó en una isla lejana. Ayúdanos a entender esto, Señor. Prepáranos para la muerte. Ayúdanos a prepararnos para la muerte, así como preparamos vacaciones para disfrutar.
Ayúdanos a prepararnos para la muerte y vivir esperándola sin miedo, y que con el Espíritu de Dios, el Espíritu se une a nosotros en esta oración. Le decimos a Jesús: sí, Señor Jesús, que ven, Señor, pronto, ven, Señor, pronto. Así que, mis hermanos, caigamos ante Jesús, caigamos ante Él, caigamos de verdad y oremos: Señor, ayúdame y ayúdanos a doblegarnos ante ti, para que cada situación que vivimos resulte realmente en un avivamiento en mi vida y en los que me rodean, para entender que pasar de vida a la muerte es tener vida en abundancia. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Padre. Te honramos y te exaltamos. A ti, Padre, toda la adoración y la alabanza en esta mañana. Y entregamos este ayuno, Señor, esta escuela dominical que ya finaliza, la entregamos en tus manos, y entregamos, Señor, en agradecimiento que nos has respaldado, nos has bendecido. Ha sido una mañana maravillosa. Gracias, Padre. Sigue asistiéndonos en todos los ayunos que hagamos. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu. Gracias, Cristo, por todas las bendiciones que nos diste hoy. Y gracias a los hermanos y a la iglesia que pudieron venir y asistir y sacar este rato para estar en la presencia del Señor. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Dios les guarde a todos.